Buen día, buen día. Empezamos con las notas más importantes de hoy, martes 4 de noviembre. Iniciamos en Estados Unidos, nos encontramos con la sorpresa que acaba de morir el vicepresidente Dick Cheney, que muchos lo llamaron el más poderoso de la historia moderna de Estados Unidos. Arquitecto principal de esta guerra contra el terror, murió el lunes por la noche a los 84 años por complicaciones de neumonía y enfermedad cardíaca y vascular, rodeado de su esposa Lynn y sus hijas Liz y Mary. Cheney moldeó la política del Partido Republicano durante una generación, pero emitió su voto presidencial final en 2024 por una demócrata, Kamala Harris. En un giro irónico de su carrera, votó por Harris como reflejo de cómo el populista se había vuelto contra su conservadurismo tradicional. Cheney había llamado a Trump un cobarde y la mayor amenaza para la historia de la República. También Cheney pues deja un legado evidentemente de Irak y la guerra contra el terror. Estos ataques terroristas del 11 de septiembre fueron el momento definitorio de la administración Bush, particularmente para Cheney. Incluso mientras Estados Unidos atacaba Al Qaeda en Afganistán, Cheney advirtió de una red más amplia de enemigos y presionó por acción militar contra Irak. Declaró en 2002 que simplemente dicho, no hay duda de que Saddam Hussein ahora tiene armas de destrucción masiva. Bagdad cayó 3 semanas después de la invasión de 2003. Nunca se encontraron armas de destrucción masiva y las fuerzas estadounidenses comenzaron una larga y mortal ocupación. Esa guerra basada en inteligencia falsa que Cheney ayudó a moldear se convirtió en el conflicto más largo de Estados Unidos y definió su legado tanto como cualquier otra decisión. Hablan de este hombre que redefinió el poder. Cheney fue el único en la historia estadounidense moderna, un vicepresidente que ejerció más poder ejecutivo que muchos presidentes, incluso empujó vigorosamente por una expansión del poder presidencial, sintiendo que había erosionado desde el escándalo Watergate que sacó a su antiguo jefe Richard Nixon del cargo. Esa filosofía, poder ejecutivo sin controles, moldeó todo desde la tortura en Guantánamo hasta la vigilancia doméstica masiva. Jenny sufrió enfermedad cardiovascular la mayor parte de su vida adulta, sobreviviendo múltiples ataques cardíacos hasta vivir muchos años en retiro después de un trasplante de corazón en 2012. Esa resistencia física reflejaba su obstinación política. Nunca se disculpó por lo de Irak, nunca admitió error sobre las armas de destrucción masiva, nunca retrocedió. Lo extraordinario es su transformación final de este halcón neoconservador más duro al crítico más prominente de Trump dentro del Partido Republicano tradicional. En un anuncio de 2022 para la campaña de reelección fallida de su hija Liz Cheney, argumentó que en la historia de 246 años de nuestra nación nunca había habido un individuo que sea una amenaza mayor para nuestra república que Donald Trump. Fue expulsado de su propio partido por defender las instituciones que él mismo había estirado hasta su límite. Lo cierto es que Cheney deja un legado profundamente dividido, héroe para halcones de la seguridad nacional, villano para los liberales y críticos de la guerra. Pero, pues todos concuerdan en esto, fue el vicepresidente más poderoso de la historia moderna estadounidense, para bien o para mal. Luego nos vamos a una segunda nota. Perú rompe relaciones diplomáticas con México. Anunció el lunes que corta estas relaciones después de que la embajada mexicana en Lima otorgara asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, que enfrenta cargos de rebelión por su supuesto rol en este fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Eh, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, hizo una rueda de prensa donde dijo que el Perú se enteró con sorpresa y profundo pesar de que Betsy Chávez, supuesta coautora de este intento de golpe de Estado, estaba recibiendo asilo en la residencia de la Embajada Mexicana en Perú. Sela lo llamó un acto hostil y que la Fiscalía peruana sigue buscando esta sentencia de 25 años contra Chávez, quien fue liberada bajo fianza en septiembre después de estar encarcelada. El trasfondo ideológico es que la esposa e hijos de Castillo ya están en México, donde las autoridades han expresado simpatía por el expresidente izquierdista que fue destituido por el Parlamento después de anunciar su disolución. En octubre, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reafirmó su apoyo a Castillo, quien permanece detenido, insistiendo en que es víctima de persecución
política. México rechazó la decisión peruana como excesiva y desproporcionada y argumentó que otorgar asilo cumple con el derecho internacional y no constituye intervención en asuntos internos de Perú. Un poco el análisis que leía en los medios es que están hablando de guerra fría ideológica en América Latina y que esta ruptura no es solo sobre Betsy Chávez, sino es el capítulo más reciente de una guerra fría ideológica que divide América Latina. El Congreso peruano declaró persona non grata a Sheinbaum en septiembre por estas declaraciones de apoyo a Castillo y las calificó como injerencia en asuntos internos. Ya en diciembre de 2022, Perú había expulsado al embajador mexicano Pablo Monroy después de que México otorgara asilo a la esposa e hijos de Castillo. El patrón es claro, dicen que gobiernos de izquierda latinoamericanos, México, Bolivia, Colombia bajo Petro, ven a Castillo como un presidente legítimo, electo, derrocado por las élites, mientras que gobiernos conservadores o centristas, como el actual Perú o en Ecuador, lo ven como un golpista que intentó disolver ilegalmente el Congreso. Lo notable es cuán fácilmente se destruyen décadas de relaciones diplomáticas por principios ideológicos, ¿no? Cortar lazos con México es una decisión drástica que va a afectar a ciudadanos comunes, a estudiantes, a comerciantes, esta cara de la moneda que muchas veces no se ve, pero para el gobierno peruano actual, proteger su narrativa de que Castillo fue un golpista, no una víctima, vale más que la diplomacia funcional. Luego nos vamos a una tercera nota, China y Rusia, esta amistad estratégica en medio de un mundo de sanciones, ¿no? El presidente chino Xi Jinping se reunió en Beijing con el primer ministro ruso Mikhail Mishustin para reafirmar y consolidar los lazos bilaterales, a pesar de lo que el líder chino denominó un entorno externo turbulento. El encuentro, celebrado en el marco de la 30ª reunión de jefes de gobierno, subrayó el compromiso de ambos países de avanzar en esta cooperación económica y estratégica. Xi Jinping hizo énfasis que mantener y desarrollar la asociación es una elección estratégica. Hizo un llamado explícito a redoblar los esfuerzos para expandir la inversión, fortalecer la cooperación en sectores como energía, agricultura, conectividad y explorar nuevas áreas como inteligencia artificial y economía digital. Por su parte, el primer ministro Mishustin aseguró que las relaciones bilaterales siguen prosperando pese a los obstáculos y las sanciones occidentales a las que calificó de ilegales. Señaló que los lazos se encuentran en su mejor momento en siglos y que China se ha mantenido como el principal socio comercial de Rusia durante 13 años. Un poco lo que decían los análisis de Economist hablaba de dependencia asimétrica, ¿no? Y cómo el fortalecimiento de esta alianza pues es indisociable del contexto geopolítico posterior a la guerra de Ucrania en 2022, en donde las potencias occidentales impusieron sanciones masivas a Rusia y forzaron a Moscú a un giro económico y estratégico hacia Oriente, siendo China su principal salvavidas comercial, y que desde entonces China ha desempeñado un papel crucial al aumentar la compra de energía rusa a precios con descuento, el convertirse en un proveedor clave de bienes, tecnología, pues que Rusia ya no puede importar de un occidente, ¿no? Pero pues esta elección estratégica que dice China, pues busca proyectar una imagen de una alianza sólida y a largo plazo, pero al mismo tiempo una dinámica profundamente asimétrica, que salieron unas notas en el New York Times hace algunos meses, bastante curioso, que yo traqué, que decían que esta pues cautela china, ¿no? Que China valora la alianza con Rusia como un contrapeso geopolítico contra la hegemonía occidental, pero que sus intereses no son idénticos. Beijing se cuida de no desafiar directamente al sistema de sanciones occidentales para no poner en peligro su acceso a los mercados globales, ¿no? Porque la dependencia de China hacia Rusia es mínima, menos del 0.1% en muchas categorías, pero pues Rusia sí necesita a China para sobrevivir económicamente a estas sanciones, mientras que China la ve como un socio estratégico y que ahora ejerce una influencia significativa sobre Moscú, un rol que podría intentar expandir en nuevas esferas tecnológicas y de desarrollo, consolidando este bloque de poder alternativo al occidental.
Ahora pasamos a algunos temas económicos. OpenAI se separa de Microsoft para invertir en Amazon Web Services. OpenAI, el creador de ChatGPT, anunció este acuerdo masivo con Amazon Web Services para comprar 38 mil millones de dólares en capacidad de computación en la nube durante los próximos 7 años. Este acuerdo es parte de un compromiso total que, según se informa, asciende a 1.5 billones de dólares en recientes acuerdos de suministro con gigantes como Nvidia, Oracle y AMD. Este movimiento es un terremoto en la industria por dos razones clave. La primera es la necesidad de cómputo de OpenAI, una empresa que sigue reportando pérdidas a pesar de su valoración y que es tan voraz que están realizando pedidos que superan su capacidad financiera actual. Segundo, el acuerdo con Amazon Web Services llega poco después de que la empresa pusiera fin a su acuerdo de exclusividad en la nube con Microsoft, su mayor socio e inversor. Ya lo hablábamos en semanas anteriores, como apagón de Amazon Web Services hace algunas semanas, pues mostró cómo está el monopolio entre las empresas, ¿no? Y muchas de ellas eran tres y decíamos, OpenAI se suma ahora con Microsoft y con Amazon Web Services a todo lo que está sucediendo. Y finalmente nos vamos a la nota. Acaban de la jornada electoral en Estados Unidos, en Nueva York, de hoy. Hoy empieza, no solo decide el futuro de esta ciudad, sino también de las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, y una iniciativa de redistribución de distritos en California. Sin embargo, pues toda la atención se centra en esta contienda en la Gran Manzana. Es marcada por la presencia de un candidato progresista que ha polarizado la política nacional. El impacto de este candidato, Zohran Mamdani, el demócrata, un asambleísta estatal que se autodenomina socialista democrático y ha hecho de la asequibilidad su tema central, ha sorprendido al establishment político de Nueva York. Se enfrenta contra la amenaza federal de Donald Trump, que ha dicho que si el candidato comunista Zohran Mamdani gana, es altamente improbable que Trump contribuya con fondos federales a su amado primer hogar, más allá del mínimo requerido. Las implicaciones de esta elección definitivamente van más allá de Nueva York. El resultado será visto como una prueba para el ala más progresista del Partido Demócrata y una señal sobre la retórica de línea dura contra el socialismo en este discurso político estadounidense. Pues vamos a estar analizando estas elecciones en Nueva York. Sin duda, quizá podamos hacer algún panel, algún evento, grabar el podcast para que puedan tener toda esta información. Sin duda alguna es un tema muy, muy importante. Y así cerramos hoy las 5 notas más importantes. Aquí estamos cubriendo relaciones internacionales y no se olviden de seguir en todas las redes Andrés Herrera en Instagram, TikTok, LinkedIn, y nos vemos mañana para otro día más.